Buenas a todos. En este vamos a hablar sobre el proceso de asignación del capital y sus principios básicos. ¿En qué consiste el Capital Allocation Process? Pues básicamente es un proceso por el cual la compañía analiza cómo va a realizar las decisiones de inversión. Los principales factores que tienen las empresas pues va a ser dependiendo del management, va a depender de lo que lleven en la empresa y de la experiencia de ellos, ¿vale? También dependerá del monto de la inversión, de la complejidad de la financiación y del tamaño de la organización. Por ejemplo, aquí no es lo mismo pues patrocinar una startup que una empresa madura. Por ejemplo, Telefónica. ¿En qué sentido? Pues que las decisiones de inversión que toma una startup los primeros meses son mucho más sencillas en cuanto a monto, en cuanto al repago, pues tienen su complejidad, pero son decisiones más riesgosas, pero que a su vez son estructuralmente más sencillas. En cambio, en una empresa madura, pese a que las inversiones son más sencillas porque ya hay un track record, muchas veces suelen hacer más complejas. Entonces, ¿qué pasos se toman para conseguir un proceso de asignación del capital? Pues lo primero sería la generación de la idea. Esta básicamente puede venir de una manera interna o externa en la propia empresa. El segundo paso sería el análisis de la inversión. Aquí es de vital importancia entender qué métricas de rentabilidad se están utilizando o se van a analizar. Por ejemplo, la TIR, el Net Present Value, o también conocido como BAN, los tiempos y la duración de la misma. ¿Vale? El tercer paso. Aquí básicamente lo que tratamos es que la organización analice qué inversiones va a realizar. Por poner un ejemplo, seguramente haya una inversión que sea muy, muy, muy buena y muy beneficiosa, pero que a nivel organizativo no sea del todo correcta. Pues por ejemplo, porque sea un producto que aunque tenga mucha rentabilidad, va a permitir que otro producto de la compañía no venda tanto, ¿vale? Se va a canibalizar. Entonces es muy importante que la planificación sea lo mejor posible. Y por último paso, una vez que se ha realizado la inversión, se lleva una monitorización de la misma y se analiza en una auditoría post, pues al final la rentabilidad o lo que era lo que está sucediendo en la realidad versus lo que se proyectó. Entonces, el siguiente punto serían los tipos de proyectos de capital que tenemos, ¿vale? Aquí los voy a analizar de menos con menos incertidumbres o con más incertidumbre. Básicamente el replacement project lo que quiere decir es que yo tengo una fábrica la cual voy a
hacer un mantenimiento de cambio de bombillas, ¿vale? Y con ellas lo que voy a tener es que la fábrica sigue teniendo la misma producción, sigue teniendo una vida útil. Entonces esto sería un replacement project. Básicamente mantener la inversión y hacer un mantenimiento sobre la misma para que la vida útil siga siendo alta. Expansion projects. Básicamente son proyectos en los cuales yo asumo más riesgo. Por ejemplo, vendo en España y voy a decidir vender en, por ejemplo, Mercadona. Vendía en España, es un supermercado español, y ahora he empezado a vender en Portugal. Pues eso sería un expansion project. New products and services. Básicamente aquí lo que tengo es, si yo imaginaros que vendo galletas, pues voy a empezar a vender galletas con chocolate, ¿vale? Entonces serían un nuevo producto, ¿vale? El cual tiene mucho riesgo porque yo he tenido que analizar antes pues una serie de inversiones que voy a realizar y saber si voy a tener una rentabilidad o no. También, ¿qué podemos tener? Podemos tener temas regulatorios. Ahora está el tema del cambio climático está en boca de todo el mundo y muchas empresas están empezando a mirar pues que a lo mejor el agua que utilizan pues tienen que depurarlo o los gases que emiten tienen que comprar un filtro, es decir, todo está cambiando y esto también son inversiones que hay que realizar, ¿vale? Otros pues podrían ser posibles operaciones que el management de la empresa quiera realizar o por ejemplo que quiera hacer una spin-off de una de la empresa, quiera una parte pues o venderla o bueno, algo con muchísimo riesgo y que al final pues es también una forma de asignar el capital, ¿vale? De una empresa. Entonces, ¿qué hipótesis tomamos? ¿Cuáles son las hipótesis cuando uno mira inversiones que hay que realizar? Lo primero de todo, todas las decisiones son de caja. Aquí no estamos hablando nunca de contabilidad, no estamos hablando de los ingresos, no estamos hablando del beneficio o la utilidad neta. Hablamos siempre de cash flows, de caja. Eso, las decisiones se basan en caja, los cash flows se utilizan y no se utiliza el beneficio neto, los cash flows se basan en los costes de oportunidad. ¿Esto qué quiere decir? Al final, yo cuando voy a realizar una inversión, yo puedo tener varias opciones, ¿vale? Y la que al final elijo es aquella que maximiza mi rentabilidad en general, ¿vale? Hay casos en los que esto no sucede, pero como norma general yo busco la maximización de mi rentabilidad. ¿Qué son los costes de oportunidad? Pues básicamente cuando yo tengo muchos proyectos en los que invertir, aquel que no realizo y que es el que mayor coste, el que mayor rentabilidad tenía, pues mi coste de oportunidad de no invertir en ese proyecto es la rentabilidad que estoy dejando de ganar. Por poner un ejemplo, lo más sencillo sería decir que yo tengo un bar, ¿vale? Bar 1, y quiero invertir en otro bar. Y tengo el bar 2 y el 3. Yo al final invertí en el 2 y no invertí en el 3 y para mí no haber invertido en el 3 es un coste de oportunidad,
¿vale? Entonces, ¿qué más? Nos basamos siempre que miramos inversión en montos post-taxes, es decir, después de impuestos, ¿vale? Los timing de los cash flow también es importante. No es lo mismo que yo invierta aquí y que yo invierta aquí uno y que yo lo reciba aquí, que yo invierta uno aquí y lo reciba, invierta uno aquí y lo reciba aquí y reciba aquí mi uno. No es lo mismo, ¿vale? Entonces, la temporalidad es muy importante. ¿Qué más? Los costes de financiación los ignoramos, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso los vamos a asumir en la tasa de financiación, ¿vale? Aquí vamos a asumir los costes de financiación. Por poner un ejemplo, que esto no suele entenderse. Si yo tengo 1000 dentro de en t igual a 2, yo voy a asumir el coste de financiación trayéndome estos 1000 a t igual a 0. ¿Y cómo lo voy a asumir? Porque la R es la tasa, una tasa a la cual yo voy a descontar. Y tendré aquí, me lo invento, 980. ¿Vale? Pero nunca, para llegar a estos 1000 de caja que se va a generar en t igual a 2, voy a incluir los costes de financiación. Seguimos. Bueno, estos son conceptos bastante importantes que hay que saber en finanzas. Costes hundidos, sunk cost. ¿Qué quieren decir? Pues básicamente son unos costes que sí o sí los tengo que realizar, ¿vale? A mí siempre me gusta poner el ejemplo de un nuevo producto, el cual yo voy a lanzar al mercado, pero antes tengo que hacer el estudio de mercado, ¿vale? Que me vale 100 euros, 100 dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo, si este estudio me dice que sí o que no, yo sí o sí los 100 los he perdido, ¿vale? Solo los recuperaré si invierto y creo ese producto. Costes de oportunidad, ya lo comenté antes, ¿vale? Incremental cash flow. Básicamente aquí lo que hay que tener en cuenta es que si yo tengo el cash flow con la decisión menos el cash flow sin la decisión, ¿vale? Entonces, el incrementas cash flow es que esto sea positivo, ¿vale? Y por poner un ejemplo que yo creo que se ve más claro. Si yo tengo voy a poner un bar, yo tengo un edificio, ¿vale? El cual lo tengo vacío. Y yo voy a realizar ahí una actividad. Yo esa actividad, yo lo tengo vacío, pero en verdad ese edificio me podrían dar al año 12.000 euros, ¿vale? Pues en concepto de alquiler. Yo, el edificio, si voy a montar un servicio, ¿vale? Yo tengo que tener en cuenta estos 12.000, ¿vale? Porque al final es un flujo que yo no estoy llegando a conseguir, ¿vale? Entonces, yo tengo que tener los cash flows con la decisión, ¿vale? Que es aquí, y el cash flow sin la decisión, que serían los 12.000. Por lo tanto, si yo quiero montar el servicio, mis cash flow deberían ser mayores a los 12.000 anuales, ¿vale? Para así yo entender que montar el proyecto, el servicio, va a ser positivo, va a generar caja extra, ¿vale? Por encima de estos 12.000 euros anuales. ¿Qué más?
externalidades. Estas suelen ser o positivas o negativas. ¿Qué entendemos por negativas? Por negativas, voy a poner un ejemplo que es, yo vendo relojes, ¿vale? Yo vendo relojes y saco un nuevo modelo, ¿vale? El modelo A. Y yo quiero sacar un nuevo modelo, ¿vale? Este es el modelo A, es un superventas y ahora quiero vender el modelo B, ¿vale? Que es pues más deportivo y bueno, va a un cliente muy parecido al modelo A. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder? Que el modelo B arrastre al usuario comprador del modelo A y el modelo A, las ventas disminuyan y aumenten las de B. Entonces, ¿qué puede pasar? Que si yo en el modelo B mi margen es mayor que el modelo A, pues puede ser incluso algo que en un primer momento parecía negativo, podría ser positivo. Pero bueno, a esto se le conoce como canibalización, ¿vale? Yo realizo un proyecto el cual no tengo en cuenta cómo afecta a otras partes de la empresa, ¿vale? ¿Qué más? Cash flow convencional versus no convencional. Esto es bastante sencillo. Convencional es que yo al principio invierto y después lo que recibo son flujos positivos, ¿vale? Dividendos, vamos a llamarlo. ¿Qué es lo que sucede en el non-conventional? Que yo invierto, ¿vale? Después, durante varios periodos, tengo un flujo positivo, pero al final tengo un flujo negativo. Esto, pues voy a poner un ejemplo. Una planta nuclear. Yo al principio tengo una inversión muy grande, voy recibiendo un flujo positivo y después tengo un flujo negativo ¿de qué? De desmantelar la planta, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Ya por último vamos a ver los tipos de proyectos y cómo entre ellos podrían llegar a funcionar, ¿vale? Independent Project, pues como el nombre indica, yo tengo un proyecto A, un proyecto B y cada uno tiene sus flujos y no pasa absolutamente nada, son independientes. ¿Qué es lo que pasa en el Mutually Exclusive Project? Que si yo invierto en A, no puedo invertir en B, ¿vale? Si invierto en B, no puedo invertir en A, ¿vale? Son mutuamente exclusivos. Project Sequencing. Básicamente esto es que si invierto en el proyecto A, yo tengo realizado el número que en T sus 2 voy a ganar 1 millón. Y ese millón lo voy a invertir en el proyecto B, ¿vale? ¿Qué más sucede? Unlimited Funds versus Capital Rationing. Unlimited Funds, como su nombre indica, tengo todo el dinero del mundo, todo lo que necesite. All amount, ¿vale? Y en Capital Rationing, básicamente lo que pasa es que yo tengo un monto máximo. Por ejemplo, si yo voy al banco, el banco máximo me va a dar 1.000 millones. Entonces yo tengo una limitación porque solo puedo disponer de 1.000 millones, ¿vale? Así que con esto terminamos la letra A.